Y efectivamente dentro de la misma interfaz de Cloud del equipo de Anthropic puedo interactuar. Y todo el código es generado por inteligencia artificial. Incluso puedo ver el código generado acá. Un paper que es literalmente solo texto. Puedo obtener una gráfica, un playground interactivo para ayudarme a entender estos conceptos y es bastante bueno. El equipo de Anthropic ataca de nuevo y se pone a la cabeza en esta competencia por el mejor modelo de inteligencia artificial con Cloud 3.5 Sonnet, un modelo muy eficiente, altísimo performance, bastante rápido y muy económico. Todo en un gran modelo. Esta versión 3.5 no solo viene en un modelo que podemos consumir a través de la API, sino en una interfaz de chatbot muy parecida a la que tiene OpenAI con ChatGPT para utilizarlo en una interfaz amigable para optimizar distintas tareas, y esto es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que encontramos es esta interfaz. Podemos entrar a cloud.ai y registrarnos ya sea con usuario y contraseña o algún correo que ya tengas, como en una cuenta de Google, por ejemplo. Quienes ya conocen interfaces como ChatGPT o Gemini les va a ser muy familiar, es esta interfaz. Yo sé, acá dice Professional Plan. Tengo el plan pago de momento, pero no te preocupes, todo lo que vamos a hacer se puede hacer con el plan gratuito, porque efectivamente todo lo que vamos a hacer acá y el acceso a Cloud 3.5 Sonnet es gratuito. Solo que tiene alguna limitante de uso, pero del resto se puede ejecutar tal cual, exactamente el mismo modelo. Es importante entrar a la configuración en la cuenta. Podemos cambiar la apariencia a que sea en fondo light o fondo oscuro o dark. Y este es importante en Feature Preview. Es importante que activemos Artifacts. Si están off, lo vamos a pasar a on. ¿Por qué es importante? Porque me da una interfaz para poder ejecutar tanto código como texto, generación de imágenes y poder interactuar con esto fuera en una interfaz de chatbot. Una muy buena interfaz y ya vamos a ver las capacidades que tiene. Activamos, cerramos y ya podemos ejecutar nuestros prompts. De manera que por ahora simplemente puedo ejecutar un prompt como este. Dame una canción para mi perrita Mara, ella es un labrador amarillo y cumple 6 años. Enviamos y la velocidad de generación es muy importante acá. Empieza a generar la letra original de una canción sencilla y esto es Artifacts. Mientras que de la parte izquierda de la pantalla puedo interactuar con el chatbot, en la parte de la derecha, bastante veloz, ejecuta la canción. Mara, labrador dorado, 6 años has alcanzado, tu pelaje brilla el sol, etc. Y yo sé, esto no parece muy sorprendente, no lo puedo lograr con ChatGPT, pero vamos a empezar a complejizar un poco esto. Ahora genera una imagen en SVG de la canción. Enviamos y de nuevo toda la interfaz de chat ocurre directamente en la izquierda, mientras que a la derecha vemos lo que está generando. Y para este caso es creación de código de tipo, esto tenemos acá, feliz 6 cumpleaños Mara. Tenemos por acá el intento de imagen que es una perrita, pero lo importante es que no solo logra generar código, tiene un intérprete que me ayuda a visualizar el código que estamos entregando. Y esto es lo importante y lo valioso que tiene el equipo de Anthropic. La visualización de código o de cualquier cosa que queramos generar, artifacts para poder ver las generaciones y poder interactuar en otra pantalla, que es una muy buena interfaz a nivel de diseño de usuario, y las capacidades de desarrollo de software y las capacidades de generación de texto que tiene. Este es un ejemplo pequeño, pero vamos a volverlo mucho más complejo ahora. Vamos a empezar directamente con este prompt. Crea un videojuego que consiste en una nave espacial que deba esquivar obstáculos. Enviamos y esperamos la respuesta. Tenemos por acá ya la respuesta, me da un código en lo que parece ser HTML, efectivamente HTML5 y JavaScript. El juego dibuja una interfaz, etcétera. Le voy a decir
ahora permíteme jugarlo utilizando artifacts. Añade lo necesario para permitir interactuar con el juego. Enviamos. Y acá lo interesante es que él tiene en memoria lo que ha hecho previamente, tiene en memoria la conversación que estamos llevando por acá en el chat. Y lo que va a hacer ahora es de nuevo generar utilizando artifacts, cambiando totalmente el código e iterar directamente hasta que podamos entregar o hasta que pueda conseguir el resultado que queremos. Después de algunas iteraciones, el resultado es este de acá, juego avanzado de nave espacial. Vamos a iniciar. Y efectivamente dentro de la misma interfaz de Cloud del equipo de Anthropic puedo interactuar, lo que es maravilloso. Acá parece ser puntuación por cada segundo que pasa, siempre y cuando ningún obstáculo atente contra este Pybes, que es lo que representa la nave actualmente. Vamos a perder. Y sí, efectivamente funciona. Incluso podríamos mejorarlo un poco más con algo de prompt. Perfecto, ahora tenemos por acá un videojuego más realista, simplemente pidiéndole al prompt que lo mejore y de una interfaz mucho más realista. Se basa exactamente en lo que vimos previamente, pero definitivamente mejora muchísimo todo lo que es la jugabilidad y la interfaz. Y de nuevo estoy ejecutando esto dentro del navegador y dentro de Cloud. Y todo el código es generado por inteligencia artificial. Incluso puedo ver el código generado acá, o puedo ejecutarlo y compilarlo directamente. Y es maravilloso lo que hizo el equipo de Anthropic. El siguiente ejemplo que vamos a ver es muy interesante. Esta es el home de este canal de YouTube, que por cierto, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita y comparte el video si te parece interesante. Acabo de tomar un screenshot directamente y se lo voy a pasar a Cloud. En Add Content puedo adjuntarle texto, puedo adjuntarle imágenes, puedo adjuntarle muchísimo, puedo adjuntarle todo un proyecto de código incluso. Y le voy a decir, toma la imagen de referencia y dame el código en HTML y JavaScript para simular esta interfaz. Perfecto, una vez terminó, este es el resultado. Claro, no es exactamente lo mismo, pero dentro de una imagen, y le pasé directamente una imagen, crea el logo de YouTube, pone inicio, short, suscripciones, música, la barra de búsqueda, imágenes que por supuesto no va a encontrar, no va a generar. Es capaz de dentro de la imagen capturar el texto y poderlo replicar. ¿Podemos mejorar aún más esto? Claro que sí. Justo para eso nos encontramos con esta interfaz de chat. El resultado que tenemos después de haber generado y haber hecho algunas iteraciones en el prompt es este. Y yo sé, acá se ve algo raro, pero si lo descargo, que por supuesto lo puedo descargar en este punto, nos encontramos con algo de este estilo. Este es el resultado directamente, como lo vemos por acá, de con una imagen replicar el código directamente. Y esto lo podemos hacer con cualquier página. Con una imagen puede tomar los textos, puede tomar los iconos, puede tomar incluso cómo van las miniaturas. Todo esto directamente pasándole una imagen a este programa. Maravilloso. Es que incluso podemos verlo dentro de Artifacts o descargarlo directamente. Listo, después de algunas pocas iteraciones tenemos un dashboard basado en ese CSV para poder evaluar la calidad del sueño en las personas. Tenemos por acá una lista desplegable para las ocupaciones, para los grupos de edad, para seleccionar el género, promedios, una gráfica por acá de dispersión, una gráfica de pie y una gráfica de barras. Claro, si vemos el código, que por cierto está bastante bien, en algún punto me debería decir por acá. Efectivamente, lo que hace no es cargar el CSV, porque no lo puede cargar todo el CSV dentro de la interfaz para procesarlo, pero me dice simplemente con cargarlo en este punto ya tendríamos todos los datos creados. Acá solo toma algunos pequeños ejemplos, que es lo que podemos ver directamente acá en el código. Pero este es el potencial que tenemos de Cloud 3.5 SUNET y es muy muy bueno.
Para este siguiente ejemplo, lo que le dije fue, mira, te voy a pasar una imagen, que esto representa una imagen usual de cualquier libro de inteligencia artificial. Para este caso es una arquitectura llamada redes neuronales convolucionales, muy utilizadas para la detección de imagen. Pero le dije que utilizara esta imagen y ejecutara una animación que me ayude a entender mucho mejor cómo funciona esto. El resultado es directamente la red convolucional de principio a fin, empezando por una capa de convolución, la capa de pooling, y la animación va de paso a paso utilizando la imagen de referencia desde las capas de pooling, convolución, pooling y una red fully connected, que es tal cual lo que me presenta la imagen de arriba, pero claro, esto generado con inteligencia artificial, con una animación, es muchísimo mejor. Y esta es una de las capacidades grandísimas que tiene. Pensemos cómo va a revolucionar la educación a este tipo de modelos, que simplemente le podemos pasar una imagen como referencia y crear tanto un dashboard como de pronto crear una animación o algo que ayude a entender mejor los conceptos. Este ejemplo me encantó. Acá lo que hice fue pasarle un PDF que es un paper sobre los Transformers. Se llama Attention is All You Need. Es un paper muy famoso. Es un paper que dio la cabida a todo este movimiento de inteligencia artificial que estamos viendo acá. Y literalmente es un PDF, como lo menciona acá. 1098 líneas, bastantes gráficas. Y le digo que lo tome y que me ayude a entender todos los conceptos del paper en un playground interactivo. Acá a ver si podemos cambiar esto. Esto es una prueba. Maravilloso, maravilloso esto. Acá me dice que lo primero es pasar de esto a embeddings, next step. Esos embeddings o esos vectores traen un artefacto donde se obtiene la posición de cada uno de esos vectores. Multi-Head Attention, muy bien esto. Se normaliza. Una red neuronal forward. Y súper bien. Esto literalmente son a muy alto nivel cómo funcionan los transformers. Y de un paper que es literalmente solo texto, puedo obtener una gráfica, un playground interactivo para ayudarme a entender estos conceptos. Y es bastante bueno. O sea, de nuevo, el impacto en educación que vamos a ver de ahora en adelante con esto va a ser increíble. Incluso puedo pedirle que con base a esto que vimos haga una presentación en PowerPoint de los conceptos más claves, de los conceptos más importantes y lo organice en unos slides de esta manera. Acá me dice dónde poner un diagrama, cuáles son los pasos dentro de todo y todo esto nace simplemente desde un paper que es este paper que se ve inicialmente acá. Toda esta información la lee, la resume, la centraliza y puedo darle tanto animaciones o puedo pedirle este tipo de slides o todo. Una muy buena herramienta nos entrega acá el equipo de Anthropic. Por último, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver un poco de los detalles de Cloud 3.5 Sunet liberado el 20 de junio. Este hace parte de la familia de Cloud 3 del equipo de Anthropic. Nos habían entregado previamente tres modelos, Haiku, Sonnet y Opus, siendo Sonnet el modelo que está en la mitad en cuanto a rendimiento y en cuanto a costo por millones de parámetros. Pero definitivamente este nuevo modelo 3.5 supera en rendimiento o en inteligencia, por así decirlo, a la versión superior del equipo de Anthropic hasta ese momento, que era Cloud 3 Opus. Este es el crecimiento que vemos y este es Cloud 3.5, el modelo que estamos probando y el que podemos probar dentro de la interfaz de Cloud. Muy importante, recibe una ventana de contexto hasta de 200 tokens, o sea, podemos pasarle 200 tokens tanto en un PDF como en código, imágenes, etcétera, etcétera, que es una gran ventana de contexto. Es bastante económico, $15 por cada millón de tokens generados. Y eso es muchísimos tokens, es muy económico, mucho más económico que la versión Sonnet previa. Entonces tenemos un modelo más competente y más barato de ejecutar, lo que es bastante bueno. Y no solo eso, también es 2 veces más rápido. Entonces tenemos un modelo 2 veces más rápido, mucho más económico y con un performance muchísimo más alto del que teníamos anteriormente.
Muy bien por el equipo de Anthropic por lo que está haciendo. Este modelo lo podemos encontrar también en AWS Bedrock y en Vertex AI, no solo en Anthropic. Por acá tenemos algo del benchmark y la comparativa. Por supuesto, hice un video comparando GPT 3.5 con GPT 4o, no solo dentro de este benchmark. Lo puedes encontrar en la descripción de este video también. Y encontramos que supera a GPT 4o en tareas de zero shot en razonamiento a un nivel de graduandos. El MMLU, que es el estándar usual en Zero Shot Prompting, tiene un comportamiento muy similar, 88.3 a 88.7. Y en 5 Shot Prompting, o sea, con 5 ejemplos, consigue un resultado igual a GPT-4, del cual no tenemos por ahora esta métrica. El resto, código lo supera bastante a GPT-4o, muy competente en cuanto a código, muy competente en razonamiento sobre un texto, muy competente en problemas matemáticos, es un gran modelo. No solo eso, también es un modelo que supera a todas las competencias en cuanto a interpretación y descripción de imágenes, las tareas de visión. Lo vimos hoy, simplemente con pasarle una imagen de una red neuronal o una imagen de YouTube, puede recrear totalmente el sitio, encontrar los textos, acomodarlos. Demasiado competente, es lo mejor que tenemos ahora. El benchmark está muy por encima de otros modelos como Cloud, GPT-4o, Gemini 1.5. Es un gran modelo lo que nos entrega y mucho mejor en tareas de visión. Artifacts es la nueva manera de utilizar Cloud. Ya sabes cómo activarlo. Básicamente puedes ejecutar de todo utilizando Artifacts. Es una muy buena herramienta. Creo que esto se va a convertir en el común denominador de todas las herramientas como lo son ChatGPT, Gemini, etcétera, porque es una interfaz muy cómoda de usar. Por supuesto, hablan de lo que viene en un futuro. Cloud 3 Haiku y 3.5 Opus vienen en un futuro, esperan lanzarlo más adelante este mismo año. Y esto es una noticia interesante porque el equipo de OpenAI dijo que GPT-5 no vendrá sino hasta el otro año. Quiere decir que quizás cuando salga 3.5 Opus este mismo año sea de lejos el mejor modelo de inteligencia artificial que tengamos hasta el momento. Va a ser muy interesante con lo que venga el equipo de Anthropic y hasta hoy lo están haciendo bastante bien. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas más puedan entender lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial y por supuesto consumir este tipo de herramientas que son totalmente gratuitas y ayudan muchísimo al crecimiento productivo, personal, profesional, etc.